Ya. Entonces, nos dan que tenemos una función que es de x, y, y esta es la función. Recuerden que la idea es que ustedes vayan haciendo el ejercicio igual paralelamente. Más x. Vayan haciendo el ejercicio para que vayamos viendo, quizá me equivoco en derivar y ustedes también vayan soltando la mano en derivar. Y nos dicen que utilicemos el plano tangente para aproximar el valor de la función en el 1,9,4,2. Entonces, ¿cuál es la idea de aproximación lineal? Es que ustedes no lleguen y reemplacen el punto 1,9 y 4,2 en esta función, porque si se dan cuenta es algo difícil de llegar y reemplazar, no es que van a obtener el valor al tiro. Yo no sé cuánto es 1,9 al cuadrado. Entonces la idea es aproximar lo más posible ese valor sin tener que hacer el cálculo de reemplazar directamente el 1,9 y el 4,2. Y eso lo vamos a hacer a través de la siguiente ecuación, que es la ecuación del plano tangente. ¿Ya? Esta es la general y esta es la que se tienen que aprender. Vamos a decir que f de x, y, o sea, el valor real de la función, va a ser igual a un f de x0, y 0, y 0, más la derivada de la función respecto de x evaluada en x0, y 0, por x menos x0, más f de y evaluado también en x0, y 0, por y menos y0. Ahora, ¿alguien sabe qué representa en este caso x0 e y0? ¿Alguien sabe o se le ocurre? ¿Los puntos a evaluar? No, o sea, el punto a evaluar van a ser estos, x e y es estos dos, ¿cierto? Que son como el valor real que quiero evaluar. Pero el x0 e y0 van a ser un valor conveniente que yo voy a evaluar. Por ejemplo, la idea es que sea un valor muy similar. Por ejemplo, ¿a qué aproximarían el 1,9 que sea fácil de utilizar? No me digan, no sé, 1,8, porque 1,8 sigue igual de difícil que 1,9. 2 y 4. Exactamente. Entonces vamos a aproximar al punto 2,4. Entonces el 2,4 va a ser lo que nosotros vamos a usar en este caso como x0, y0. ¿Por qué? Porque son números fáciles de evaluar en la función original. Y entonces vamos a decir que f de 1,9,4.2 va a ser igual a la función evaluado en el 2,4 más la derivada de la función evaluado en el 2,4 por la resta entre 1,9 y 2 más la derivada de la función respecto de y evaluada en el 2,4 y por la resta entre el 4,2 y el 4. ¿Ya? Lo único que hice fue reemplazar. Entonces ahora lo que nos estaría faltando es saber cuánto vale f de x y f de y. Ya, entonces ya ustedes deben saber derivar. ¿Alguien no capta bien cómo derivar esto respecto de x? Sobre todo las personas que están dando el curso por primera vez. ¿O entienden cómo derivar esta función respecto de x? Bueno, igual lo voy a explicar bien rápido. Cuando nos piden que derivemos la función respecto de x, lo que nosotros vamos a hacer es imaginar que todo lo que es y pasa a ser una constante. ¿A qué me refiero una constante? O sea, y vale lo mismo que, por ejemplo, el 2, el 3, el 4. Si les cuesta, pónganle al principio un número y después lo vuelven a poner como y. Entonces, por ejemplo, la función, la voy a escribir acá abajo para que no lo olvidemos.
raíz de 2x cuadrado más xy. ¿Ya? ¿Alguien me podría decir cuánto queda esta función derivada respecto de x? ¿Alguien? ¿No? Bueno, sabemos que las derivadas de las raíces siempre nos dan 1 dividido en 2 veces la raíz, 2 veces todo lo que esté dentro de la raíz, por la derivada de lo adentro. Recordemos nuevamente que estamos derivando respecto de x, entonces la derivada de lo adentro va a ser 4x más y. ¿Alguien no entiende por qué esa es la derivada de f respecto de x? ¿No? ¿Todos están claros y claras? Ya, voy a seguir. Si alguien tiene alguna duda, me detiene. Y vamos a hacer lo mismo respecto de y. Ahora vamos a considerar que todas las cosas que son x se van a considerar constantes para poder derivar respecto de y. Entonces, como tengo una y dentro de la raíz, también me va a quedar 1 dividido en 2 veces lo que está dentro de la raíz. Y por la derivada de lo adentro respecto de y. Ya, esto sí me lo tienen que decir. ¿Cuánto es la derivada de lo adentro de la raíz respecto de y? X. X. Y ahí estaría listo. Y me pedían evaluar f de x y f de y en el punto x0, y 0, que en este caso es el 2,4. Entonces, finalmente me quedaría que f de x sería 3 medios y f de y sería 1/4. Ya, y ahora ya tenemos todos los elementos para llegar y reemplazar la fórmula. Esto es f de x evaluado 2,4 y f de y evaluando. Ahora voy a llegar y reemplazar en la ecuación original, que habíamos visto que finalmente f de 1,9, 4,2 va a ser igual a, voy a volver para que lo vean, la función evaluada en el 2,4. Eso significa llegar y tomar la función original que está encerrada en verde y evaluar el 2,4. Eso nos va a dar 4. Más la derivada de la función respecto de x, 3 medios, por la resta entre 1,9 y 2, que eso nos da, ojo, aquí los signos son súper importantes para la aproximación. Si tenemos que restar 1,9 y 2, no podemos poner 0,1, tenemos que poner menos 0,1. Y esto más 1/4 de por 0,2, esta vez positivo. Y eso nos va a dar igual a 39 partido en 10. Eso significa que f de 1,9, 4,2 es aproximadamente este valor de aquí, 3,9. Y si se dan cuenta, no hicimos ningún cálculo difícil ni ningún cálculo que requiera calculadora, porque son puros reemplazos con números simples, ya que nosotros escogimos un número simple. ¿Les quedó claro lo que es una aproximación lineal a través del plano tangente? Sí. Ya, gracias por contestar. Ya. Y ahora vamos a hacer un ejercicio de recta tangente, que el profe me dijo a última hora que igual lo estudiáramos. Que es el ejercicio número 6. ¿El 6? Sí. Ahora vamos a pasar al problema 6. Ya. Nos dicen que tenemos una curva de intersección de la superficie
sea, tenemos una superficie que es z igual x cuadrado menos y cuadrado. Y esta superficie se intersecta con el plano x igual 1. Creo que aquí tengo sí. Y esto dice determine la recta tangente en el punto 1,2. Y el punto es 1,2. Ya, estos son los datos importantes que les tienen que dar en cualquier ejercicio de recta tangente. Ya vamos a tener una superficie, un plano de intersección y un punto. ¿Cómo vamos a construir esta ecuación de la recta tangente? La ecuación de la recta tangente tiene la siguiente estructura general. Yo la voy a simplificar mucho, hay harta teoría atrás que probablemente el profe les pasó, pero yo se lo voy a decir bien mecánico para que ustedes sepan hacerlo. Vamos a tener la primera coordenada, la segunda coordenada y por supuesto sabemos que la tercera coordenada siempre va a ser lo mismo que f, o sea, reemplazar a y b en f. Y a esto le vamos a sumar un vector director. Entonces el vector director, voy a escribir, no, esto no lo voy a poner aquí, esto lo voy a poner ya. Este es el primer punto y el vector director. El vector director puede tener dos estructuras. Sabemos que va a ser T por algo. Pero entonces, si es que la intersección de mi superficie es con el plano x igual algo, x igual c, por ejemplo, que es como este caso, este ejercicio que nos dicen x igual 1, entonces mi vector director va a ser 0,1, f de y, evaluado en el punto. Y si es que me dicen que mi superficie intersecta en algo con el plano y igual c, o sea, en este caso, que no fuera x igual 1, sino que fuera y igual 1, voy a decir que mi vector director es 1,0, f de x. Entonces, siempre la ecuación de la recta tangente va a ser la suma del punto más el vector director, y esto tenemos que multiplicarlo por un escalar, que en este caso le voy a poner t. Y el vector director va a depender de con qué variable está formada el plano. Entonces ahora vamos a construir el vector director, o sea, la ecuación de la recta tangente. Vamos a poner entonces que la ecuación, o sea, de la recta tangente va a ser igual a, ya díganme ustedes porque ya les di prácticamente toda la fórmula, ya deberían saber cuál es. Vamos a tener 1,2, evaluar la función en el 1,2, más un vector director, que en este caso como es x igual 1, va a tener la estructura 0,1, de derivada de f respecto de y, y todo esto evaluado en el mismo punto 1,2. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente va a ser 1,2, f de 1,2 sería 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado menos 3, más t por 0,1 por. Tenemos que sacar cuánto es la derivada de f respecto de y. Y eso lo después en el 1,2. ¿Cuánto es la derivada de f respecto de y? Les voy a escribir acá arriba. Menos 2i. Menos 2i, sí. Menos 2i. Y esto evaluado en el 1,2 nos debería dar menos 4. Entonces la tercera coordenada del vector director va a ser menos 4. Y esto todo es nuestra ecuación de la recta tangente.
Y les juro que por esto en las pruebas es como un ítem completo y en verdad es súper simple. Pero tienen que entenderlo bien. ¿Dudas con esta información? ¿Con todo lo que es recto tangente y plano tangente? No. Ya, súper. Entonces ahora digamos ustedes qué es lo siguiente que quieren ver. Límites, continuidad o derivadas parciales de orden superior. A mí me da lo mismo. ¿Cómo? Me es indistinto. Ah, ya. ¿A nadie le complica algo más que alguna otra cosa? Continuidad podría ser. Ya, Repasarlo. vamos con continuidad. Ya, ¿qué es importante de continuidad? Y lo primero que tienen que saber es la definición de continuidad. Entonces, nosotros vamos a decir, antes de entrar de lleno en el ejercicio, que una función es continua si es que el límite de esta función, f de x, y, tendiendo a cierto punto, x, y, tendiendo a, le voy a poner x0, y 0. O sea, si el límite de la función tendiendo a un punto es igual a la función evaluada en ese punto, entonces si se cumple esta condición, vamos a decir que la función es continua. Por lo tanto, si nos piden determine justificadamente si la función es continua o no es continua, vamos a tener que sacar el límite y ver si ese límite es lo mismo que evaluar la función. En este caso tenemos el siguiente ejercicio. Nos da una función por rama. En general, todas las funciones todas las funciones de cuando les pregunten continuidad van a ser por rama. X cuadrado más y cuadrado dividido entre x cuadrado menos xy más y a la cuarta. Y esta es la otra rama. Esta es si x, y es igual a 0, 0. Es distinto a 0, 0. Y si x, y es igual a 0, 0. Entonces, en este caso, el punto donde nos piden evaluar la continuidad es en el 0, 0. Es decir, x0 e y0 van a ser igual a 0, 0. Y vamos a sacar primero la parte de la derecha. ¿Cuánto es f de 0, 0? Nos dicen. ¿Cuánto vale evaluar la función del 0, 0? 0. 0. Entonces toda esta parte se va a 0. Por lo tanto, al calcular el límite de la función tendiendo al 0, 0, nos debería dar 0 para que la función sea continua. Y eso es lo que vamos a sacar ahora. Queremos comprobar si es que el límite tendiendo de x, y tendiendo al 0, 0 de f de x, y, o sea, de x cuadrado más y cuadrado dividido en raíz de x cuadrado menos xy más x a la 4. Queremos saber si es que esto es igual o no es igual a 0. Para ver si es que la función es continua o no. Esta era, recuerden, f de 0, 0. Y ahí les voy a dar un minutito para que traten de resolver este límite. A ver cómo les va. Recuerden que el límite puede ser 0, puede ser distinto a 0 o puede no existir también. Existe la posibilidad de que el límite no exista. ¿Alguien está muy perdido o perdida y no capta definitivamente cómo calcular este límite?
Mientras lo voy a empezar a resolver yo lento en la pizarrita. Yo lo voy a hacer a través de trayectorias. Mucho, mucho, mucho ojo con las trayectorias, que es algo que mucha gente se equivoca. Las trayectorias, lo voy a poner en rojo en gigante, solo sirven para demostrar que el límite no existe. Yo no puedo jamás buscar el límite de una función a través de trayectorias. Eso es ilegal, no es un método que sirva. ¿Ya? Porque pasaba mucho que de repente revisaba pruebas de multi el semestre anterior y como todas las trayectorias les daban 0, decían, entonces el límite es 0. No, ustedes jamás pueden decir, a pesar de que hagan 1000 trayectorias y las 1000 trayectorias le den el mismo valor, nunca pueden decir que entonces el límite de la función es 0. ¿Ya? Trayectoria solo sirve para demostrar que las funciones no existen, o sea que el límite no existe. ¿Y cómo demuestro que el límite no existe? Encontrando al menos 2 trayectorias, o de hecho me basta con que encuentre 2 trayectorias que me den diferentes valores para yo decir que ese límite no existe. Porque eso quiere decir que si yo me acerco a la función, o sea, si me acerco al punto de diferentes partes del plano X igual Y, si me acerco de muchas diferentes partes, estoy tomando diferentes valores de la función. Y eso no puede ser. Porque si el límite existiera, independiente de dónde me acerque al punto, debería siempre tender a lo mismo. Entonces voy a seguir, por ejemplo, con X igual Y. Esta va a ser la primera trayectoria que yo elegí. Pueden elegir cualquier trayectoria que se les ocurra. De hecho, hay métodos para escoger trayectorias iguales. Entonces, si yo reemplazo X igual Y, mi nueva función, voy a ponerlo así, el límite de Y tendiendo a 0, me va a quedar 2y cuadrado dividido en la raíz de y cuadrado menos y cuadrado más y a la cuarta. Y este límite se resuelve solo por álgebra. Eso nos va a dar igual a 2y cuadrado dividido en, este se va a ir con este, y me va a quedar raíz de y cuadrado, entonces me va a quedar y cuadrado. O sea, y a la cuarta. Y esto me da 2. ¿Ya? Ahora voy a proseguir con otra trayectoria, esperando que al tiro me dé un valor diferente. Si es que otra trayectoria me da 2, voy a tener que buscar otra, hasta que me dé un número diferente. O me puedo rendir y decir, el límite existe y empezar a procesarlo de otra forma. Entonces, la segunda trayectoria que voy a ocupar va a ser x igual 0. Cuando reemplazo x por 0, me queda el límite con y tendiendo a 0 de y al cuadrado dividido la raíz de 0 menos 0 más y a la cuarta, eso es lo mismo que y cuadrado partido en y cuadrado, y eso nos da 1. Entonces, en este caso, nos damos cuenta que me acerqué de 2 formas distintas. Me acerqué con x igual y con x igual 0, y los valores de los límites me dieron diferentes. Uno me dio 2 y el otro me dio 1. ¿Qué puedo concluir entonces? El límite no existe. Por lo tanto, el límite no existe. Y recordemos que la pregunta era ver si era continuo o no. Entonces, si el límite no existe, entonces el límite obviamente es diferente de 0. Y como el límite es diferente de 0, entonces la función no es continua. De haber resuelto el límite y que me hubiese dado 1, igual el límite no existe, o sea, igual la función no es continua. ¿Por qué? Porque tiene que ser igual que evaluar el valor en la función y eso da 0.
¿Se entendió continuidad? Todos los ejercicios de continuidad van a ser, les juro que iguales. La única variación que yo he visto es que les preguntan, por ejemplo, ¿cuánto tiene que valer f de 0, 0 para que la función sea continua? En ese caso, ustedes deberían sacar el límite, ver cuánto da ese límite, y decir que la función debería valer lo mismo que el límite para que sea continua. ¿Dudas? ¿Quedó claro continuidad? Sí. Ya. Entonces, voy con el siguiente ejercicio. Ahora vamos a ver derivadas parciales de orden superior. Ya, de derivadas parciales de orden superior les puse 2 ejercicios. Yo voy a hacer el 4 y les voy a dejar como propuesto el 5, a ver si lo pueden hacer, que es un poco más complejo, pero yo voy a hacer el 4. Denme un segundito. Entonces, derivadas de orden superior, derivadas parciales de orden superior. Ya, nos dan una función y nos piden demostrar. La mayoría de los ejercicios de derivadas parciales de orden superior son justamente de demostración. Voy a tener esta función. Y me piden demostrar que esta función cumple con la siguiente condición. Y por la derivada de f respecto de x. Esto lo vieron hoy día, ¿o no? Sí, creo que sí. Sí. Ya. Entonces, igual puede que no le agarren como al tiro de la mano, pero espero que lo entiendan bien. Ya, nos piden demostrar que este estoclón enorme es igual a 1. ¿Ya? Y la única forma de demostrar esto es encontrando todas estas derivadas y reemplazando. Entonces, cosas que voy a tener que encontrar. Unas acotaciones muy importantes que yo creo que el profe se las dijo hoy día, pero que igual las voy a repasar. Esto es totalmente diferente, y esto anótenlo en su cuaderno, es totalmente diferente a esto, ¿ya? Son cosas diferentes. La primera parte, la parte de la izquierda, me dice, deriva la función 2 veces respecto de x, mientras que la parte de la derecha me está diciendo, deriva la función respecto de x y eso elevalo al cuadrado. O sea, derivar 2 veces es completamente diferente a elevar una función al cuadrado. Lo otro, sabemos que tenemos diferentes notaciones de derivadas parciales de orden superior. Entonces, por ejemplo, si tenemos eso lo puedo reescribir como la función respecto de y respecto de x. Si se dan cuenta, este orden cambia. ¿Qué significa? El de la izquierda me está diciendo, derivo la función respecto de x y después respecto de y el de la derecha me está diciendo exactamente lo mismo. Pero abajo, por alguna razón, se invierten los órdenes, porque alguien dijo que era así. Entonces, si quiero derivar primero respecto de x y después respecto de y, pongo de derecha a izquierda si es que voy a ocupar la notación con las derivadas parciales. ¿Se entendió eso? Igual es medio confuso, pero así se usa. Entonces, ahora voy directamente a derivar.
Si es que me piden esta derivada, la segunda derivada respecto de x, voy a tener que partir buscando cuánto es la derivada de f respecto de x. Ya, y les voy a dar un segundito para que busquen esa derivada. O sea, para que la calculen. Y les voy a anotar aquí por si acaso f es igual a x cuadrado partido en 2i. Ya. Ya. ¿Cuánto les dio la derivada de f respecto de x? X partido en Y. X partido en y, súper. ¿Cuánto les da la segunda derivada respecto de x? Y no sé si les quedó claro cómo se hace esto, pero es muy literal. Tomo este, que es la primera derivada de f respecto de x, y la derivo de nuevo respecto de x. O sea, prácticamente estoy haciendo esto. Derivo eso respecto de x. ¿Y eso cuánto me daría? 1 partido en Y. 1 partido en y. Easy peasy. También dice que vamos a utilizar la doble derivada respecto de y. Entonces vamos a tener que sacar estas derivadas también. ¿Cuánto es la derivada de f respecto de y? Esta es un poco más compleja, entre comillas. Recuerden que cuando derivamos respecto de y, vamos a considerar que todo lo que es x pasa a ser como un número constante. Entonces, básicamente me queda la derivada de 1 partido en y. ¿Sacaron esa derivada? Entonces la voy a resolver. Esto sí o sí les va a quedar como constante. El x cuadrado partido en 2. Y voy a tener que derivar 1 partido en y. Y la derivada de 1 partido en y es lo mismo que poner y a la, o sea, poner y a la menos 1 y eso derivarlo. Entonces bajo el 1 me queda menos y me queda y al exponente le resto 1, entonces me queda menos 2. Eso va a ser lo mismo que menos x cuadrado partido en 2 por y cuadrado. Y me queda, me faltaría la derivada de f, la doble derivada respecto de y. ¿Y esa cuánto da? También les voy a dar un segundo para que traten de hacerla. Y me acabo de dar cuenta de que me equivoqué en una parte en escribir el enunciado. ¿Sigues? Aquí puse de y a de x y es de x de y. De ahí les voy a subir la versión corregida por cursos, pero este es de x y este es de y. Ya, ¿sacaron la derivada de f respecto de y 2 veces? Sí. ¿Cuánto les dio? El menos x cuadrado partido 2 por menos 2y a la menos 3. Menos 2 y a la menos 3. Entonces, ya. Menos 2 ya.
Creo que si simplificas términos, te debería quedar algo así. Más o menos esto me dio a mí, pues puede que yo me haya equivocado. Ah, no me equivoqué yo, porque saqué el resultado de ICIDA con esto. Ya, esto les debería haber dado la doble derivada respecto de I, que es tomar este y derivarlo de nuevo respecto de I. Y nos estaría faltando una derivada, porque también dentro de la expresión que hay que demostrar, tenemos la doble derivada de f de x de y, que antes había escrito mal. Esto significa que esta va primero, que esta la tengo que hacer primero y esta de aquí la tengo que hacer segundo. Ya, y entonces, para hacer esta, nosotros ya tenemos cuánto da la derivada de f respecto de y. La derivada de f respecto de y nos dio x cuadrado partiendo y cuadrado. Y esta la vamos a tener que derivar respecto de x. Y ahí está easy peasy. ¿Cuánto nos da esta derivada respecto de x? Menos x partido y cuadrado. Sí, porque es lo mismo que tener esto y esto pasa a ser constante, derivo solamente el x cuadrado, me quedan 2x cuadrado, o sea, 2x, y simplifico los dos. Por lo tanto, esta me estaría quedando menos x partido y cuadrado, como habéis dicho tú. Ya, pues ahora ya saqué todas las derivadas que tenía que sacar. Ahora voy a reemplazar en lo que me piden demostrar para ver si efectivamente eso se cumple. Mucho con los enunciados, igual siempre les repito harto esto, en verdad, que si el enunciado dice demuestre, significa que sí o sí tienen que llegar a la expresión. Si es que no les dio la expresión, si es que esto no les va a dar igual a 1, entonces hicieron algo mal, derivaron algo mal. ¿Ya? Si les muestra, verifique si esto pasa, entonces ahí puede que no les dé. Pero si dice demuestre y se equivocaron, o sea, y no les da, revisen su desarrollo de nuevo, porque sí o sí tiene que dar. No es una opción que el enunciado esté mal. Ya, entonces nos queda y por la doble derivada respecto de x que nos había dado doble derivada respecto de x, 1 partido en y, más y a la 3 por la derivada respecto de y, o sea, respecto de x y después respecto de y, que nos dio esto, más la derivada, o sea, y a la cuarta partida en x por la doble derivada de f respecto de y. Y esa nos dio x cuadrado partido en y a la 3. Y eso se supone que es igual a 1. ¿Qué tenemos que hacer para ver si es igual a 1 efectivamente? Simplificar términos semejantes. Este se va a ir con este se va a ir con este. Y me queda que este se va con esto y este se va con esto. Por lo tanto, me estaría quedando 1 menos, no, lo voy a poner, más menos x por y más x por y. Entonces, esto se va con esto y da 1. Y nos queda 1 igual a 1. Entonces, ganamos. Todos felices. ¿Dudas con esto de derivadas parciales? ¿No? Bueno, les dejé un ejercicio más que contempla derivadas parciales con regla de la cadena. No sé si lo vieron con el profe. ¿Lo alcanzaron a ver hoy? Derivadas parciales y regla de la cadena. En derivadas parciales.
Ya, voy a asumir que lo vieron y bueno, les dejé el ejercicio ahí para que lo revisen y obviamente les voy a subir la pauta del ejercicio. Entonces, ahora vamos a terminar con el problema 1, que es para que suelten la mano con todo lo que es límites de multivariables. La idea es que ustedes vayan tratando de resolver estos límites, ¿ya? X, y tendiendo al 0,0. El segundo que vamos a ver es el límite de x, y también tendiendo al 0,0 de la función, voy a escribir las funciones con rojo, el cuadrado por arco tangente de 1 porque antes fue el... Ya, les voy a dejar esos mientras. Y el enunciado determina en caso de existir los siguientes límites. Es decir, es una opción que el límite no exista. Si es que nos dan el enunciado de esta forma. Ya, ¿cómo se les ocurre enfrentar el primer ejercicio? Porque esto de saber cómo resolver el límite multivariable es literal como que solo practicar, ir viendo la función y ver qué me podría resultar para resolver este límite. No hay como una técnica de decir, ya, si está esto, sí o sí aplico esta técnica. Hola, las trayectorias. Sí, las trayectorias es una súper buena opción en este caso. ¿Por qué las trayectorias serían una buena opción? Porque nos damos cuenta que tiene una estructura súper simétrica en general la función, entonces reemplazar cosas va a ser rápido. Y vamos a estar al tiro si el límite existe o no existe. Entonces, tendríamos el límite de x más xy al cuadrado y x más y. Y x, y tendiendo a 0, 0, que en general yo soy súper floja y no lo escribo siempre, pero ustedes tienen que escribirlo siempre. Ya, ¿qué trayectoria utilizarían? Que el x valiera 0. Ya, eso me super... Yo siempre ocupo eso al principio. Veamos qué pasa cuando x vale 0. Me quedaría el límite, ahora me quedaría solo el y, tendiendo al 0, y me queda 0 arriba, partido en y. ¿O no? Lo reemplacé mal. No, está bien. Ah, ya. Ya, ¿y esto cuánto vale? 0. Exacto. ¿Alguien por algún momento pensó que esto valía indeterminado o infinito o menos infinito o algo? ¿O todos tienen claro por qué vale 0? ¿Ya? ¿Todos cacharon que era 0 además? Bueno, si alguien no cachó y no quiere decirlo, igual lo explico. Esto vale 0 porque esta función de acá se hace 0 mucho más rápido de lo que abajo puede irse a 0. Es decir, esto vale 0 desde el inicio y no tiende a 0 después con el tiempo. Por eso la función se va a 0 inmediatamente, a pesar de que abajo en algún momento va a llegar a 0. O sea, en verdad, nunca va a llegar a 0, porque tiende al 0. Y la otra trayectoria que podemos usar, que también es una clásica que ocupo siempre, es x igual y. Ver qué pasa cuando todo se transforma en una sola variable. Me queda el límite de nuevo, y teniendo a 0, porque van a desaparecer todas las x. Y aquí me quedaría de i más i a la 3 partido en 2i.
Eso es lo mismo que tener un medio más y cuadrado partido en 2. Y eso es, como y tiende a 0, este se va a ir a 0. Por lo tanto, esto nos da un medio. Entonces, en este caso, obtuve dos valores diferentes para un mismo límite. Por lo tanto, el límite no existe. Ese sería el primero. El segundo es súper interesante de revisar. Tenemos el límite de x con y tendiendo al 0,0. De x cuadrado por arco tangente de 1 fracción x por y. Ya, ¿ideas para resolver este límite? ¿No? Bueno, les digo el tiro que ¿Se sí. podría con coordenadas polares? Sí. Ay, qué bueno que lo dijiste. Ya. Oye, a todo esto, ¿qué hemos estado hablando todo este rato? Para cacharlos. Así. Ya. Polares. ¿Por qué es una súper buena idea polares? Porque estoy tratando con una función trigonométrica desde el principio, con arco tangente. Por lo tanto, las probabilidades de poder resolverlo con cartesianas, como son x y y, es mucho menores a ponerle al tiro funciones trigonométricas. Entonces, si esto yo lo hago con funciones trigonométricas, o sea, o con polares, espérame, aquí. Si esto llego y lo hago con polares, entonces me quedaría el límite de R tendiendo a 0. Recuerden que cuando hacemos polares, R es el valor que pasa a tender a 0. De R cuadrado por coseno al cuadrado por arco tangente de 1 dividido en R cuadrado por coseno por seno. Ya, y ahora, ¿a alguien se le ocurre qué hacer? Este es un caso súper particular y tienen que saberse de memoria ciertas reglas trigonométricas. Voy a dejarles anotado algo muy importante. Primera acotación, nosotros sabemos que el límite, cuando x tiende a infinito, no, cuando, lo voy a poner, cuando r tiende a 0, de 1 partido en r, por ejemplo, ¿eso cuánto da? Ese límite que escribe ahí. Indefinido, ¿cierto? Y indefinido lo vamos a representar en este caso por un infinito. ¿Y la regla trigonométrica clave para esto? Que se me va a apagar el lector. Ya, la regla trigonométrica clave es saber que, y esto lo deben haber visto en algún momento en primer año, cuando yo tengo, no hay que ver el límite. ¿Cuánto vale arco tangente de infinito? ¿Alguien sabe? ¿A cuánto tiende eso? ¿No? ¿Nadie sabe? Bueno, primero deben haber visto que arco tangente de infinito no se va a infinito, sino que arco tangente de infinito tiende a un medio. O sea, a pi medios. Siempre. Es así por regla. Por lo tanto, esto nos simplifica un montón el ejercicio, porque justamente lo que está acá adentro nos está dando infinito, porque nos da 1 partido en r cuadrado. Entonces, si lo reescribimos, nos va, o sea, finalmente nos va a dar que el límite va a ser igual a
R cuadrado por coseno al cuadrado por al cotangente de infinito que nos da pi medios. Y como sabemos, R tiende a 0. Por lo tanto, el límite se reduce a 0. ¿Por qué? Porque este se va a 0. Entonces me queda 0 por coseno cuadrado por pi medio. ¿Dudas con este? Este es un poco más confuso en todo caso. ¿Dudas? Lo del cotangente no lo cacho bien. Voy a volver a esa parte. Ya. Por definición trigonométrica, por identidad trigonométrica, cuando lo que está dentro del arco tangente tiene infinito, como este caso que nos da 1 partido en r cuadrado por coseno por seno, que eso tiene infinito, por definición, 1 partido en 0. Entonces vamos a decir que arco tangente infinito vale pi medios. Porque es así, porque es como la regla de arco tangente. Es una de las pocas funciones que al estar evaluadas en infinito no se van a algo que se indefine, sino que da pi medios. Entonces nos quedaría que todo esto vale pi medio. Y nos quedaría pi medios por r cuadrado, que vale 0, porque r tiende a 0, entonces nos quedaría 0 por coseno al cuadrado de un ángulo, que no nos dan un ángulo, pero sabemos que es una función acotada, por pi medio. Y 0 por cualquier cosa nos da 0. 0. Es por eso. En todo caso, se comprende que no lo entiendan porque probablemente nadie se acordaba de esta regla. De hecho, yo la tuve que buscar para acordarme cómo se resolvía este límite. Ya, pero eso es importante. Entonces, arco tangente de infinito no es infinito, sino que es pi medio, por si alguna vez se le iban a preguntar. Y no alcanzamos a hacer los otros ejercicios, pero los tengo resueltos para subírselos. Y si alguien quiere, porque tienen la prueba mañana, ¿no?